¿Te va a quedar callada? ¿No me va a decir nada? Buenos días, mis hijas. Ay, Carmen, qué alegría tengo. Ya hablé con el médico, todo salió bien. Ya tú puedes ser donante, mi hija, para que tu hermana se salve de médula. ¿Qué? Sí, mi amor, tú puedes ser donante. Tu hermana se va a salvar. Ya hay una solución, mi vida. ¿No te da alegría? No, no me da alegría. ¿Sabe por qué? Porque la única hija de usted es ella. Entonces, ¿usted cree que yo me voy a prestar para eso? Ay, mija, pero ¿y cómo tú dices eso, por Dios? Si yo las adoro, la adoro. Lo que pasa es que tu hermana siempre ha sido una niña enferma. ¿Cómo tú dices eso, Carmencita, por Dios? Y es culpa mía que ella siempre haya sido enferma. No es culpa tuya, mi amor, pero tampoco de ella. Y ella es tu hermana, mi vida. Y yo soy su hija también. Y todo el tiempo, todo lo que pasa es para la doña Nay. Y Carmen en el aire, porque nunca hay tiempo, porque Carmen es la más sana. Carmen tiene que resolver todas sus cosas. Y todo lo de usted se lo da a ella. Entonces ahora usted me dice que buena noticia, que el doctor le dijo que yo puedo ser donante. Pero si es por mí, escúchelo bien, si es por mí, ella se puede... Ay, no diga porque ni eso. una pestaña de la mía le dono yo a nadie, para que usted lo sepa. Ay, mi hija, no diga eso, por Dios. Ablándale el corazón, Señor. ¿Cómo tú dices una cosa así, mi hija? Dios no me la va a ablandar. ¿Usted sabe por qué? Porque la culpa la tiene usted. Yo estoy cansada, mami, de que todo sea yo. Y como todo soy yo de ahora en adelante me voy a poner para mí, voy a trabajar para mí, porque prefiero irme de aquí antes que donarle algo a su hija. Ay, Dios mío. Ay, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Oye, eso, mi vida. No la escuche, no la escuche. Tú verás que todo se va a solucionar, mi amor. Todo se va a solucionar. Ay, Dios mío, dame paciencia, dame valor, dame fuerza. Carmen, ¿y tú te vas? No me venga con tu cara de hipócrita, sí me voy. ¿Y por qué tú te vas? ¿Y por qué tú te vas? Tú muy bien sabes que nosotras no nos soportamos. ¿Ahora te estás preocupando por mí? Ah, claro, porque la doña necesita de mí para salvar su vida. Ahora sí, ¿verdad que sí? Pero cuando yo necesitaba que mami me diera cariño, ahí tú no lo veías porque toda la atención era para ti. Ahora sí me quiere como hermana, ¿verdad? Pero no diga eso, Carmen, porque tú sabes que nosotras somos prácticamente de la misma edad y tú sabes que aunque yo tenga mis problemas y eso, mami también te ha dado cariño a ti, Carmen. De un 100%, ¿tú sabes cuánto tu mamá me ha dado a mí? Un 1%. Porque toda la atención es para ti. Y mírame, tu cara de hipócrita y tu doble moral y tu doble cara conmigo, déjalo. Porque tú y yo no nos soportamos ni para bien ni para mal. Y yo voy a hacer mi vida. A mí no me molesten. Sálvate como tú puedas, porque de mi parte yo te entierro, more. Así que cuídate, no me fuñas. Pues yo no sé por qué que ella me trata así, si yo nunca le he tratado mal a ella. Y ella con que ella me salta a mí ahora, pero está bien. A mí no me importa. Total. Dios es que manda a uno a esta tierra y Él es que decide cuándo uno se va. Déjame llamar a esta niña, Dios mío. Una semana y no sé de ella. Carlos. Dígame, doña. ¿Cómo tú estás, mi amor? En lo que cabe bien, ¿qué usted necesita? Oye, Carmen, ya hace una semana que tú te fuiste de la casa, mi hija. ¿Todavía tú estás enojada conmigo? Yo no estoy enojada, porque yo tomé mi decisión y después de una semana que usted me llama. Mi amor, pero yo estaba esperando que a ti se te pasara el berrinche. Porque tiene que ser un berrinche que tú estás haciendo, Carmen. Entonces usted considera que es un berrinche lo que me pasa. ¿Y qué es lo que te pasa? Que tomé mi decisión y me fui de la casa. Carmen, tu hermana te necesita, Carmen. Tu hermana te necesita. La vida de tu hermana está en tus manos, Carmen. Claro, ahora la vida de mi hermana está en mis manos. Por eso es que usted me está llamando. Dios mío, mami, Si no fuera porque la vida de su hija depende de mí, usted no me estuviera llamando. Ay, Carmen, mira, yo te voy a decir algo. Tú tienes que darme el beneficio de la duda, Carmen. Tú tienes que dejarme hablar personalmente contigo. Mira, mi hija, cuando tú tengas hijos, tú vas a saber lo que es el dolor de una madre. Lo que pasa contigo es que tú fuiste una niña sana todo el tiempo. Quizá yo no actué bien y me dejé llevar por el dolor y el sufrimiento de tu hermana. Tú misma lo has visto.
lo que yo he vivido con esa niña enferma. Entonces ten un poquito de humanidad, tan siquiera, de humanidad por tu hermana. Que tú sabes que tu hermana ha sufrido demasiado con esa enfermedad y ahora tú tienes la oportunidad de salvarla. Eso no la justifica que usted le haya dado todo el amor y toda la atención a su hija. Usted no sabe las veces que yo la necesité cuando yo tenía gripe, cuando yo quería que usted me tratara como usted trataba o trata a su hija. Pero ahora yo tengo que ser humana porque la niña de la casa, la más enfermiza y la más adorada, necesita que yo le done mi médula ósea, ¿verdad que sí? Para que ella se salve. Entonces no. Y como usted considera que lo mío es un berrinche, cuando a mí se me pase, entonces yo la llamo. Así que, de lo contrario, no me busque ni me moleste. Ay, Carmen. Carmen. Ay, Dios mío, mira cómo me cierra. Ay, Señor, ayúdame. ¿Qué será lo que yo voy a hacer con esta niña? Señor, envía tus ángeles que le ablanden ese corazón, que la vida de su hermana esté en sus manos. Quizá yo no actué de la mejor manera y debí ponerle un poquito más de atención a ella también, pero es que ella es una niña sana. Tú sabes, Señor, que yo adoro a mis hijas las dos, que la amo las dos, son mi vida. Ay, Dios mío. Ma, Dime, amor. mire, yo vine a hablar con usted porque de verdad yo me siento mal. ¿Qué te pasa, mi vida? Yo creo que yo colaboré un poco a que Carmen no quiera ayudarme con la situación que tengo. ¿Cómo así, mi hija? Sí, porque ella me hacía mucha maldad y ella me molestaba y yo para defenderme yo le decía a ella que usted me quería a mí, a ella no. Ay, Dios mío. Ay, Nay, pero ¿y cómo tú hacías eso, mi hija? Cuando viene a ver, eso es lo que la tiene a ella así. Porque es que yo las quiero a las dos. Ustedes son mis hijas y mira cómo está ella, renuente ahora a quererte ayudar, mi vida. Es que yo la veía a ella así, tan sana, y ella podía jugar y yo no, se podía bañar en el agua lluvia, yo no, y salir y eso me molestaba también. Ay, Dios mío, yo sin saber nada, Dios mío. Mira ahora. Ay, hay palabras que duelen mucho. Cuando viene a ver, eso es lo que tiene a tu hermana así. Pero no te preocupes, mi hija, que yo creo mucho en Dios y yo sé que vamos a salir adelante. Dios nos va a ayudar a encontrar la solución a tu problema. Tú verás que sí, mi amor, que tú te vas a poner bien. Vamos. No te vas a, mi amor, no te vas a. Claro que no. Te estoy diciendo que yo creo mucho en Dios. Todo va a salir bien, amor. Todo va a salir bien. Pero Carmen, hola mi amor. ¿Y tú qué buscas aquí? Yo vivo aquí. Que tú vives aquí. Pero tú tienes una buena casa, Carmen, que cualquiera quisiera vivir ahí. Esa buena casa es de Nay, porque como ella es la única hija de mi mamá, ¿me entiendes? Es de Nay. Yo me independicé. Ay, Carmen, por Dios. ¿Y tú tienes esa reseña todavía con esa muchacha? ¿Todavía está viva? Para enseñar que es Zully. Ahora resulta que todo es mi culpa. Pero cuando yo necesitaba que la atención que le daban a Nay me la dieran a mí, nadie decía nada. Ahora soy yo la rebelde, ahora soy yo la malcría, la que no valora nada. Mira, yo soy tu amiga. Y yo a tu hermana no la conozco. Yo le he visto si acaso una vez cuando fuimos a tu casa y de lejitos. Pero yo te voy a dar un punto de vista. ¿Puedo? Como freca. No, yo no quiero que nadie me diga nada. Yo tomé mi decisión. Para que ellas dos sean felices, yo le dejé su casa para que ella le dé el amor que ella no podía darme a mí, para que se lo dé 100% a Nay. Porque como es la más animada, la más enfermita, la que hay que darle todo, ya. Perdóname que te lo diga, pero te estoy viendo en una actitud media rara. Y tú no eres así. Te conozco desde hace muchos años. Tú eres una mujer alegre, contenta, alguien. Mira, tú has gozado de algo que muy pocas gente tiene. Ejemplo, yo no conozco a tu hermana, ni ninguno de tus amigos las conoce. Pero sí, cuando caían los aguaceros, ¿te acuerdas? Que se metían en los ríos, que no íbamos a jugar. Yo nunca vi a tu hermana. Cuando éramos niñas que habían paseos para la escuela, tu hermana no estaba estudiando. Iba muy poco. Nunca la conocimos por eso.
En tu casa tú misma hacías que unos tacos, que una empaguetada, que unos bonches con esto, que el otro. Y nosotros íbamos a tu casa y tampoco la vimos. Tu hermana nunca salió de una habitación. Cuando no estaba en una habitación, tú mismo me decías que estaba interna. Entonces tú has gozado de una vida. Mira, tú estudiaste y tu mamá pagaba los mejores colegios para ti. Quizás no te prestó la atención que debía porque tu hermana estaba siempre interna. Que no fue culpa mía que ella esa condición la tuviera. Pero tampoco fue culpa de tu hermana. Y tú sí viviste una vida bien. Tú estás rodeada y has estado siempre rodeada de amigos. ¿Tu hermana tiene amigos? No. Aparte de ti y tu mamá y quizá tu círculo familiar, ¿a quién más conoce tu hermana? A nadie. ¿Y tú? Mira, tú conoces a Jonathan, David, que fue tu novio, que tu mamá te dejó que lo tuvieras. Tuviste el pelotero Jesse, que vivía pretendiéndote y tú jodiéndolo. Tienes a Rafael, tienes a Santiago, que siempre está contigo. Estoy yo, está Daniela, está Jamie a nuestro alrededor. Duramos una semana en tu cumpleaños de bonche en bonche y de karaoke en karaoke. Y como a ti te gustan lo típico de típico en típico, yo nunca vi a tu hermana. Entonces tú gozaste de una vida normal y ella no. Y por eso debes darle gracias a Dios y gracias a tu mamá, que quizás no estuvo tan presente como tú la querías, pero sí trató de que nada te faltara. Y esa es mi recomendación. Tú sabes, como ingrata aquí, te dejo, corazón. Te cuida. Pero, aunque pensándolo bien, yo nunca había visto ese punto de vista que ella me está diciendo, porque es una realidad. Pero tampoco es mi culpa. Yo no tengo la culpa de que su condición desde niña sea así. Porque yo no puedo pagar por eso. Está bien que yo no me he portado quizá como la hermana, como la hija correcta. Pero cónchole, yo necesitaba más de mi mamá y toda la atención era para ella. Pero adaptando a lo que Zully dice, es cierto. O sea, yo he disfrutado de una salud completamente, ya no, he jugado, he compartido, tengo amistades, he estudiado y ella ni siquiera eso. Creo que tienes razón. Señor, gracias por acompañarme, Señor, gracias por estar conmigo, porque yo sé que tú estás conmigo. Padre, te pongo mis hijas. Las dos te la pongo en tu mano, una para que pueda mejorar y la otra para que su corazón se ablande, que estén a tu lado, que estén con un corazón limpio y que ellas sepan que son mi vida las dos, que no hay diferencia, Señor, y que puedan quererse como lo que son, hermana. Padre, te pido eso, te pido, Señor, ayúdame. Doña. Ay, Carmencita, ¿cómo tú estás, mi amor? Estoy bien, Soma. Siéntate, mi vida. Ay, mi amor. Qué bueno verte, mi vida. Siéntate. Yo vengo a hablar con usted. Dime, amor. Mire, han estado muchas personas diciéndome las cosas como son. Pero eso no justifica todo lo que usted ha hecho, que me ha apartado porque siempre he sido una persona sana. Reconozco que quizá no he actuado de la mejor manera, producto a lo que he sentido, porque me he sentido sola. Ay, mi amor, mira, yo no sabía lo que nadie te decía. Pero es lo que te digo, mira, Carmencita, ustedes son mi vida, yo las adoro. Ustedes fueron el regalo que Dios me dio. Y cuando te dije una vez, cuando tú tengas hijos, tú lo vas a entender, mi vida. Yo las amo. Lo que pasa es que esa niña siempre ha sido enferma. Y por su enfermedad, ella también te decía cosas demasiado duras que me dijo los otros días, que no debió hacerla, Carmencita, perdónala. No llene tu corazón de rencor, deja que eso se vaya, que ustedes son hermanas, únicas hermanas, tienen que aprender a quererse. Nunca es tarde para eso, Carmen. Las heridas de la niñez no se olvidan, ya que ella me decía que usted no me quería. ¿Cómo va a ser? Que por eso usted la prefería a ella. Ay, no, mi amor, ustedes son mi adoración. Yo me decliné más por ella porque al estar enferma, sufrir tanto, pero yo la quiero a las dos. A las dos, igual ustedes son parte de mi vida, Carmen. Sí, pero no lo demostró. Y yo entiendo que ella siempre ha sido una niña enfermiza, que siempre están en la clínica. Y reconozco, me han hecho entender y ver mis amistades que es así, que ella no tuvo tiempo, nunca podía jugar como yo lo podía hacer. Y yo lo entiendo, pero yo necesitaba más de usted. Y tranquila, mire,
esa herida que ella provocó y que usted dejaron en mí no se va a llenar así ni se va a curar de la noche a la mañana. Yo simplemente vengo a decirle que voy a hacerlo por obligación, porque a sinceridad, si es de mí, yo no lo voy a hacer. Yo Voy a hacer por obligación. Yo sé que Dios va a sanar tu corazón, mi vida. Yo lo sé. Si tú lo pones en manos de Él, Dios hace milagros y esas heridas van a sanar. Y ten en tu corazón que tú también eres parte de mi vida y que te quiero muchísimo. Y yo sé que tú lo vas a entender. Yo tengo esa fe y eso va a pasar, Carmen. No es decir que yo soy parte de su vida, sino demostrármelo. Porque ese amor que usted le dio a ella, usted a mí me lo negó. Y yo no tenía la culpa de que ella fuera una niña enferma. No tengo la culpa. Y ya esas heridas están. No se van a sanar así, lo dudo que sane. Pero vine a decirle eso nada más. Gracias, mi hija. Yo sé que van a sanar, mi amor. Y ten fe. Pídele a Dios que te ayude a sanar. Carmen, yo te adoro. Tú eres mi hija también. Me tiré más para un lado por su enfermedad, que quizás no debió ser. Pero también se entiende, amor. Ponte en el lugar de madre. Ponte un poquito en el lugar de una madre. Cuando yo lo sea, quizá lo voy a entender. Lo vas a entender, yo lo sé, mi amor. Y gracias, mi vida. Ay, Señor, gracias de todas formas. Yo sé que ella va a entender, yo lo sé. Gracias, Señor. Tengo tanto que agradecerte, Padre. Gracias. Ay, gracias, mi Dios. Gracias. Reconozco que al hablar con mi mamá, me sentí como tan aliviada, como tan diferente. Y siento como que las cosas van a mejorar con mi mamá. Aunque con mi hermana quizás no mejore. Pero yo siento que desde ahora en adelante las cosas van a ser muy diferentes con mi mamá.